¿Cómo está usted? Le saludo con mucho gusto, soy César Aldama y aquí estamos en una nueva mesa de diálogo para platicar con uno de los diputados más destacados por la labor que le toca realizar en esta 64ª legislatura, por el lugar que ocupa dentro de la Junta de Coordinación Política y por la alianza tan importante que la fuerza que él representa tiene con el proyecto de quien es la mayoría aquí en el Congreso Federal. Por supuesto, nos referimos al Partido del Trabajo. Va usted a conocer aspectos seguramente personales, pero sobre todo de su tarea política, de cómo la afronta, de los retos que ya ha superado y de los que están por venir. Recordemos que estamos en el tercer año de esta legislatura, que puede ser el último o tal vez no. También eso se lo vamos a preguntar, porque acuérdese que hay reelección en 2021, las alianzas, los resultados, puras cosas que al final le incluyen a usted, porque las decisiones que se toman acá en la Cámara de Diputados tienen que ver con el pueblo, tienen que ver con nuestros espectadores aquí en el canal del Congreso. Así que, sin más preámbulos, le doy la bienvenida y le agradezco de verdad mucho que esté con nosotros en esta emisión, diputado Reginaldo Sandoval. ¿Cómo está? Pues bien, con el gusto de saludarte. Muchas gracias, César, por invitarnos a esta charla y pues aquí estamos a la orden. No, diputado, ¿cómo? Al contrario, muchas gracias por aceptar la invitación, porque usted entenderá que nos importa mucho y creemos que a la audiencia también le importa mucho saber cómo es que se da el trabajo legislativo, es decir, cómo es que se logran sacar adelante los proyectos, cómo es que se discuten, cómo es que se controla o no se controla. A lo mejor no es la mejor manera de ilustrarlo, pero se coordina la labor de personas que piensan diferente o no. Platíquenos de eso, empecemos por ahí si le parece. ¿Cómo ha sido brincar de la política local, de la política estatal? Usted fue diputado en Michoacán, fue diputado en Zacatecas y ahora es el coordinador, pues digamos, del principal brazo de apoyo de la Cuarta Transformación aquí en San Lázaro. ¿Cómo ha sido esta transición? Pues mira, sostenemos nosotros que somos la vanguardia ideológica y locomotora de la Cuarta T. Nosotros somos un partido con una definición política clara, con un proyecto claro. Nosotros venimos con el presidente Andrés Manuel López Obrador desde el 2000. Gracias a los votos del PT, él fue jefe de gobierno. Nos la jugamos con él en el 2006. Nos robaron la presidencia, nunca reconocimos a Calderón. Para nosotros Calderón siempre fue ilegítimo, usurpador, se robó la presidencia, no tenemos ninguna duda, y siempre estuvimos con nuestro presidente legítimo. En el 2012 fuimos con él y ahora en el 2018. Nosotros ayudamos a hacer a Morena. Entonces, por eso sí tenemos una definición política clara de que queremos la transformación de México para libertad, justicia, igualdad y democracia de nuestra nación. Sí queremos una nueva realidad. Nosotros sí estamos convencidos de que estamos en una revolución pacífica, en una transformación, en la cuarta transformación, entendiendo estas como que la primera fue la independencia, la segunda la lucha de reforma que terminó en una Constitución 1857 y la Revolución Armada 1910 que terminó en el Constituyente y la Constitución de 1917. Ahora nosotros debemos ir en una ruta también hacia una nueva Constitución. Nuestro presidente ha planteado que mínimo regresemos a la 1917. No está fácil. Con esa claridad, cuando llegamos a esta Cámara, debo de agradecer mucho a la instancia de nuestro partido que nos haya pues dado esta responsabilidad, esta tarea de coordinar a la fracción del PT en esta Cámara de Diputados, que no es fácil porque cuando llegamos aquí tenemos la claridad que tenemos mayoría, digamos la coalición Juntos Haremos Historia, donde jugó PT, Morena, PES, que el PES no alcanzó su registro, pero a pesar de ello nosotros fuimos respetuosos y ayudamos para que tuvieran grupo parlamentario. Y Morena, desde el inicio, nosotros ayudamos para que ellos tuvieran los dos órganos de gobierno de esta Cámara. Perdón la interrupción, diputado. ¿Cómo es esta ayuda para la gente que no está, digamos, muy habituada a cómo se da el parlamentarismo ya dentro de la Cámara? ¿Cuál es el mecanismo por el cual un grupo parlamentario o un partido puede ayudar al otro a ser mayoría? Usted lo dijo con esas palabras. Sí, pues es muy simple. Si ya tienes acuerdo, digamos, estratégico de lo que quieres, que es ayudar al Ejecutivo para que el proyecto que llegó el 1 de julio de 2018, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo,
tenga éxito, pues ayudarnos mutuamente. Nosotros aquí llegamos, Morena, primera fuerza, con 291 diputados. Con 191 diputados. 191 diputados. El PT con 61. PES con 58. Y el PRI con 46, más o menos. Así llegamos. El PAN con 78. Y luego MC, luego el Verde y PRD. Y entonces la ley dice que el grupo mayoritario preside la presidencia de la mesa directiva de la Cámara. Y si la primera fuerza logra tener 50% más uno, puede presidir al mismo tiempo los dos órganos. Entonces, de 61 diputados que nosotros teníamos, le facilitamos diputados a Morena, también el PES, para que llegara a los 251 y tuviera la Jucopo y la mesa directiva al mismo tiempo. Por eso nosotros siempre hemos sostenido que somos tercera fuerza en la Cámara de Diputados. En este momento, nosotros tenemos 46 diputados. No podemos llegar de nuevo a los 61, porque si haríamos eso, le quitaríamos... Se pierde la Jucopo. Se pierde la Jucopo. Y entonces estamos ayudando a nuestro aliado principal, a Morena, para que continúe con los dos órganos de gobierno. Y batallamos, y aquí estamos en esa dificultad con el tema de el PRI, que... Actualmente tiene la mesa directiva. Porque Morena no se sostuvo y no cumplió, y tampoco el PES. Si no tuviéramos nosotros la presidencia. Nosotros ahorita no reconocemos esta presidencia, porque es una presidencia que se hizo de forma ilegítima, de forma incorrecta, y un acuerdo político que Morena no cumplió. Ahí para nosotros es un error estratégico. Pero bueno, estamos en esta lucha y seguimos juntos. Ahora, hablando de la mesa directiva, ¿cómo considera usted que se han dado los trabajos? ¿Cómo ha dirigido la actual presidenta, que es del PRI, los trabajos del Pleno? ¿Qué le parece? ¿Qué opinión le merece? ¿O simplemente se abstiene y se enfoca nada más en los debemos de decirlo políticos? con toda claridad, aunque no la reconocemos nosotros, es una mujer de mucha experiencia. A título personal hay que reconocer que es una mujer con mucha experiencia política, con mucha capacidad, y bueno, está sacando las cosas, hasta ahora las ha hecho de forma correcta. Esperemos que no pase lo del anterior, que el anterior se abrogó facultades y interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra el presidente de la República. Y por eso también nosotros señalamos ese hecho delicado, porque bueno, aquí estamos en un ejercicio de poder. Este es un poder de los tres de la República, y si no lo cuidamos, pues está en una cuestión de riesgo permanente siempre, porque así es la lucha política. Claro. Pero nosotros incluso sostenemos que es más difícil hacer una revolución por la vía pacífica que por la vía de las armas. Por la vía de las armas se arregla rápido, pero por la vía de la fuerza, de la razón y del convencimiento, pues hay que ganarlo con ejemplo, hay que ganarlo con acciones, y hay que convencer. Y bueno, en esa estamos. Dicen que en la vida, pero más en la política, uno no es lo que dice, uno es lo que hace. Las obras. Y ahí es donde estamos nosotros queriendo demostrar que estamos del lado de la gente siempre, y que no le fallamos al pueblo mexicano que nos mandató el 1 de julio. ¿Qué le diría usted o qué opina usted cuando escucha las críticas o los comentarios? Son más comunes de la oposición, obviamente, pero en la opinión pública también se da. El hecho de que se pudiera percibir como una falta de respeto a la división de poderes, que haya una colaboración tan abierta. Usted lo dice recio y quedito, lo ha dicho en tribuna, lo acabamos de escuchar ahora que se vino la discusión del presupuesto, subió a tribuna y lo dijo, vamos a apoyar, ahorita lo acaba de reiterar, a la Cuarta Transformación. Cuando vienen estas críticas, ¿qué opina usted? Pues mira, es normal eso. Nosotros no podemos caminar de forma diferente con el presidente, porque el presidente es nuestro presidente, es el que representa la Cuarta T, es el que está en el Ejecutivo conduciendo el proyecto que llegó el 1 de julio. Y a nosotros acá nos corresponde y nos toca escribir lo que significa la Cuarta T, porque nos toca escribir las reformas constitucionales,
escribir las leyes, las reformas a las leyes secundarias o hacer nuevas leyes secundarias. Aquí, por ejemplo, te digo, en el modelo neoliberal, que fueron 36 años a partir del 82 al 2018, ellos transformaron la Constitución de 1917 más de 700 veces para acomodarla, como decía el presidente, que la necesitaba para que funcionara el modelo neoliberal. Este modelo que servía a unos cuantos, que donde el presidente se convirtió pues, en un florero, en un adorno, donde quien mandaba fueron los que acumularon la riqueza en México durante 36 años. Y fíjate qué curioso, la clase política es la pagana, y la clase política de la derecha, esos del PRI, del PAN y de ahora PRD que se le sumó y MC también que ahí anda, ellos son los paganos de la acumulación de la riqueza, porque solo sirvieron como diputados o como legisladores en esta Cámara, al igual que el presidente de la República, para que ellos salieran beneficiados. Nosotros ahora estamos desmantelando ese andamiaje jurídico constitucional que está verdaderamente enraizado y difícil. Solo llevamos hasta ahora 19 decretos de reforma constitucional que nos llevan a haber reformado 36 artículos de 136 que tiene nuestra Constitución. Solo hemos reformado el 19% de lo que reformó el modelo neoliberal durante 36 años. Y bueno, pues tenemos que coincidir con el presidente de la República, indudablemente. Aquí, por ejemplo, una de las cosas más importantes que hemos hecho es acabar con el concepto donde la clase política se embarró de corrupción para que no dijera nada, porque pues, aquí se resolvía en el tema del presupuesto que el presupuesto en su globalidad beneficiaba al 1%, y ahora le dimos un giro de 180 grados y beneficia al 99%. El principal instrumento para que los diputados caminaran era el famoso etiquetado, los moches. La Cámara de Diputados en el periodo de Calderón distribuyó 150,000 millones de pesos por año. Eso lo hacían los diputados. Y bueno, pues entregaban, se etiquetaban obras. Si estuvieran todas las obras que plantearon en ramo 23 de unidades deportivas, seríamos una potencia deportiva. No habría municipio que no tuviera unidad deportiva, porque se programaban muchas, pero el tema era que regresara el dinero en moches. Era un tema de corrupción verdaderamente horrible, y la Cámara estaba como parte de eso. Eso se quitó. Eso se quitó. Ahora, la alianza con Morena, hay coincidencia absoluta, ya usted lo dice, con el proyecto del presidente, con la Cuarta Transformación, que es como se le ha denominado, pero la alianza con Morena está firme, fluida, a pesar de los detallitos. Nosotros decimos con mucha claridad, nosotros estamos al 100% con el presidente, al 200% con el pueblo mexicano, y con Morena traemos a segundas, porque Morena es un movimiento, es un partido, todavía no termina de cuajar correctamente, y bueno, es una mezcolanza ahí que de repente trae dificultades y trae desvíos. Por eso aquí a veces se dejan confundir. Por ejemplo, una iniciativa que nosotros votamos en contra, que fue la de las Afores, Morena aquí la votó a favor. Nosotros decíamos, no puede ser eso, porque nosotros señalamos que hay tres, reformas, iniciativas que identifican con plenitud, que encueran el modelo neoliberal en el concepto que nosotros llamamos capitalismo de despojo. Tres cosas. Uno, outsourcing, subcontratación, que despojas de lo que es producto del trabajo, del esfuerzo del trabajador, le quitas su esfuerzo solo porque lo subcontratas. Las Afores, porque mediante la ley permites que un tercero gane más con el producto de todo tu esfuerzo de toda la vida que tú. Y el tema del FOAPROA, como deudas privadas las haces públicas para beneficiar unos cuantos. Esas cosas no deben de existir en la cuarta T, por eso ahí nosotros votamos en contra. Y es un distintivo, de acuerdo a lo que usted está comentando, de la agenda del PT, y con eso vamos a volver a continuación, pero si me permite, diputado, vamos a un primer corte en esta mesa de diálogo. Estamos platicando con el diputado Reginaldo Sandoval. Volvemos en un momento.
Ya estamos de regreso. Muchas gracias por continuar con nosotros en esta mesa de diálogo con el diputado Reginaldo Sandoval, coordinador de las diputadas y los diputados del Partido del Trabajo acá en San Lázaro. Diputado, estábamos empezando a distinguir lo que es la agenda plenamente del PT, más allá de las coincidencias con los aliados políticos, con la mayoría parlamentaria. El PT tiene sus definiciones y de ahí han nacido diferencias. Háblenos un poco de cuál es esa agenda, sobre todo en los meses que están por venir, porque ya estamos en el tercer y último capítulo de esta 64ª legislatura. Pues sí, fíjate, ya estamos en la parte, en el tercer año y viene la carga de la elección. Prácticamente estamos a 7 meses de la elección y todo lo que sigue se nos va a ir en esa dinámica. Nosotros ahorita tenemos como prioridad ayudar a sacar las iniciativas que hacen falta para que termine de cuajar la propuesta de la Cuarta T, pero va a ser un poco difícil. Una de nuestras prioridades es una que coincidimos plenamente con el presidente. Nosotros la presentamos desde nuestra primera agenda legislativa y ahora la volvimos a retomar y coincidimos con el presidente, que es el tema de la subcontratación o el denominado outsourcing. En esta semana que viene prácticamente la vamos a sacar. Esa es una práctica que se implementó prácticamente desde que arrancó el modelo neoliberal en México. Se implementaron dos cosas. Una, que como Salinas no ganó con claridad, sino que se impuso vía fraude electoral, al momento de tomar el poder, en México el modelo neoliberal plantea que el Estado se haga chiquito. Y aquí no ocurrió ese tema porque lo instalaron como prioridad para la gobernabilidad o gobernanza, que se denomina el uso del presupuesto. Y entonces gobernador que gritaba le dan su lana, senador, diputado, y entonces por eso cayó el tema de que la Cámara también reparte dinero. Y una segunda práctica que se instaló en el modelo neoliberal desde el inicio es, igual que, digamos, como China, que arrancó casi igual que nosotros la apertura comercial, impusieron el bajo salario como la variable principal de la competitividad. Y tuvieron un problemita en el modelito con Zedillo. Y entonces, por la crisis aquella decían que Zedillo decía que le dejaron la economía pegada con alfileres. Al 94, por supuesto. Y los salinistas le decían, pues ¿para qué se los quitabas? Bueno, ahí vino esa crisis y entonces ahí entró este concepto de subcontratación, todavía de forma ilegal, pero para seguir manteniendo el salario bajo. Y ya con Calderón se legalizó para seguir manteniendo el salario bajo como variable principal de la competitividad. ¿Qué significa el tema de la subcontratación? Pues precarizaron el salario. Nuestra suma es que en 36 años de neoliberalismo, solo la precarización salarial, que es que el salario subiera por abajo de una inflación, acumularon 54 billones de pesos. Y esa cantidad nosotros decimos que solo tiene dos caminos, o el gobierno o la utilidad. Se fue a la utilidad y nosotros quisiéramos que esa cantidad estuviera reinvertida en México, pero no. Estoy seguro que muchos mexicanos empresarios sacan su dinero del país porque le buscan en otros lugares todo este recurso, a veces se van a las Islas Caimán, lo meten financieramente, cosas de esa naturaleza. Por eso ahora nosotros sostenemos que debemos desaparecer esa práctica de la economía mexicana y que debe de dejar de existir la subcontratación. Y sí aceptamos que haya excepciones, que son 2, 3, porque ahora las cadenas de valor son mundiales y se requieren algunas cosas muy específicas, pero que quede como, digamos, la excepción y no como la regla, la subcontratación. Entonces, a ver, esto pareciera una definición, porque se ha estado especulando mucho, hablando del tema de outsourcing o subcontratación, de si se va a ir por la regulación o si de plano es la desaparición. Es la desaparición de la práctica. En el Senado se aprobó también un dictamen, estamos hablando de trabajos desde 2019, porque allá el PT también trae el tema, como ya usted lo mencionaba, y parecía tender un poco hacia la regulación, es decir, una visión un poco más moderada.
¿Cuál es la definición? ¿Por dónde se va a ir? ¿Es esto? Es esto. Coincidimos con el presidente de la República que hay que erradicar esta práctica y generar la excepción, para que en la excepción reglamentemos lo que sí se tenga que dejar en subcontratación. Pero mira, aquí te pongo aquí te pongo, ese es un tema de alta especialidad. Ajá. Que requiere de unos especialistas verdaderamente de alta tecnología y que pues es muy difícil que los contrates de forma normal, o donde se establece una relación laboral obrero-patrón, con muy pocos y poco tiempo, y entonces estamos ahí normalizando y reglamentando eso, pero es la excepción, pero que la práctica de la subcontratación desaparezca, eso es lo que creo que va a quedar, que es por donde nosotros vamos. Aquí fíjate un tema interesante, porque aquí nosotros quisiéramos ver a los trabajadores, porque nosotros vemos que los empresarios van y presionan al presidente, se reúnen con él y le aprietan y una serie de cosas, y nosotros no vemos a los trabajadores. ¿Por qué? Porque no hay cultura sindical. En México, del 100% de trabajadores, solo el 6% está sindicalizado. Y la gran mayoría de la sindicalización está en el apartado B, que son los que trabajan para el Estado. Uh-huh. Sí. En el apartado A prácticamente no hay. No hay cultura sindical, no hay organización, porque uno dice, ¿por qué ocurrió esta variable? ¿O por qué ocurrió esta realidad? Porque de las tres variables que están en la relación de trabajo, son los sindicatos o los trabajadores, el gobierno y los patrones. El gobierno, los patrones y junto con los sindicatos charros corporativos siempre estuvieron de acuerdo en contra de los trabajadores. 36 años descargaron sobre la espalda del trabajador el modelito que tenemos hasta ahora, que ese todavía... es la primera vez que estamos discutiendo prácticamente sobre qué modelo está sentado México, modelo económico, la relación capital-trabajo, donde estamos discutiendo que al trabajador ya no permitamos que le sigan robando el producto de su trabajo. Mira, aquí en la Cámara, desde que llegamos, nosotros luchamos para desaparecer outsourcing de los trabajadores de limpieza. Ya lo logramos. Eso. Pero fíjate el dato cómo estaba. Al trabajador que su sueldo salía de 9,000 pesos de la cámara para él, solo le daban 4,000. Al que le salía de 12,000, solo le daban 5,000. Ve todo lo que se comía la intermediaria, solo por ser intermediaria. Sí, sí. Yo tengo un amigo que trabaja allá en la Honda de Silao, Guanajuato, y pues estableció buenas relaciones y de repente preguntó, oye, ¿cuánto sale mi sueldo de la empresa hacia mí? Bueno, de aquí de la empresa para ti, como eres ingeniero de alta tecnología calificado, 50,000. Pero solo a mí me dan 14,000. ¿Ves todo lo que se quedaba en la subcontratación? Es verdaderamente triste lo que ocurre. No, es un porcentaje bajísimo. Pero entonces aquí en la Cámara de Diputados, tomando la Cámara como ejemplo, ya no existe la subcontratación. Ya no existe la subcontratación. De ningún tipo. De ningún tipo. Aquí de ningún tipo. Porque no se requiere. Aquí incluso acabamos con lo que llamaban porque venía instalándose esa práctica como en Estados Unidos de los cabilderos. Sí. Y entonces cabildeaban y engañaban a los presidentes municipales, a veces hasta unos gobernadores, rectores, yo te consigo, yo te ayudo. Bajar recurso federal. Sí, porque aquí había eso. Aquí se abría incluso una convocatoria para inscribirse como cabildero, y en una hora se agotaba, porque todo el mundo quería. Me recuerdo el primer ejercicio que hicimos aquí, el único que ganó es un niño que vendía memorias allá afuera de la Cámara, porque se estableció en la reglamentación para recibir los proyectos y las solicitudes, se recibieron 48,000 el primer año, 48,000 solicitudes. Ajá. Y entonces les decíamos que se le puso el requisito que nos lo debían entregar en USB. Y entonces salían corriendo los presidentes. Y se le agotaron. No, pues el niño estaba ahí vendiendo, ese se le fue bien. Ajá. Porque vendió infinidad de USB, pero eso se agotó. Este año ya ni tuvimos tomas, ni problemas de que nos visitaran a cabildear. Ha sido típico hasta en ese sentido. Sí. Uno podría pensar que es por la pandemia, pero incluso en la discusión del presupuesto, aunque en gran medida sí la pandemia detuvo a los contingentes que tradicionalmente se aparecen acá, en realidad hay poco movimiento ya de gente en el entorno de la Cámara de Diputados. Eso es de llamar la atención a lo que lo menciona. Sí, porque ya no hay, por más esfuerzo, lucha, tomas, lo que quieras, ya no hay eso, porque antes el presupuesto se usaba como la variable de la gobernabilidad. Entonces a los líderes campesinos se les asignaba, se les etiquetaba
a los presidentes municipales se les etiquetaba, gobernadores se les etiquetaba, rectores de universidades se les etiquetaba, a todo el mundo se le etiquetaba dinero. Y ahora eso se acabó, ya no hay eso. ¿Por qué? Porque ahora el presupuesto está cargado esencialmente para bienestar social. Para eso que la Constitución dice, que reformamos aquí también ahora, el artículo 4 constitucional, para que la pensión universal a mayores de 68 y mayores de 65, si es indígena, no sea un programa, es un derecho constitucional. Ya no, y también quedó en la Constitución que cada año debe recibir más presupuesto, no menos presupuesto. Los niños y hasta 29 años de personas con discapacidad es un derecho, ya no es un programa. Y las becas para los más pobres de este país ya no es un programa, es un derecho. Ahí, bueno, está usted mencionando varias de las definiciones que son, digamos, como torales, ¿no?, de lo que ha traído esta coalición a la Cámara de Diputados actual. Pero hablemos un poco del trato a la oposición. Varias de las discusiones más agrias se dan cuando diputadas y diputados de la oposición reclaman a los grupos o al grupo mayoritario, en el cual también el PT hace parte, cuando reclaman que en el momento en que se pone difícil la cosa o que el tiempo apremia, se impone la mayoría. ¿Se valen estas críticas o no? ¿O es parte de la normalidad democrática? Mira, yo digo que es parte de la normalidad, pero se quejan por oficio, porque realmente se les ha tratado excelentemente bien, de maravilla. Ellos no dejaban hablar a la oposición, inmediatamente le aplicaban la mayoría. No, nosotros aquí llevamos 3 días de discusión y de diálogo para que desahoguen sus puntos de vista y sus opiniones y la gente vea que son los que representan el pasado y quieren regresar al pasado y quieren que las cosas se mantengan igual porque ellos piensan todavía, eso yo lo digo con toda claridad porque aquí lo he escuchado y aquí lo debato casi todos los días con los coordinadores y con todos los grupos y los escucho. Ellos piensan que estamos en una alternancia política, como la que sucedió en el 2000 del PRI para el PAN y luego en 2006 en el 2012 del PAN para el PRI. No, aquí no estamos en una alternancia. No, estamos en una transformación profunda, en una ruptura, y es lo que no termina de leer la oposición. Porque también se quedaron sin banderas. Porque ¿qué banderas pueden decir ahora? ¿Que quieren regresar al pasado? ¿Que quieren a la corrupción? ¿Que quieren al desfalco? ¿Que quieren al desfío? ¿Que quieren el moche? ¿Que quieren la componenda? ¿Que quieren la corrupción? Es muy difícil que la gente los apoye para que regresemos a eso. Sí deben de entender que estamos en una ruptura que es diferente, en una transición hacia una nueva forma de hacer política, de gobernar, de discutir, de hablar y sobre todo de conducir los destinos de esta patria. Si no comprenden eso, no tendrán oportunidad de tener apoyo en el 2021. Bueno, y justamente de 2021 es de lo que vamos a hablar a continuación, porque además de que ya estamos en los últimos días de 2020, pues es año electoral, y en los años electorales se potencian muchas veces los discursos, las alianzas, se fortalecen, algunas se debilitan, y puede haber complicaciones, pero de eso vamos a hablar, si me lo permite, diputado Reginaldo Sandoval. Seguimos platicando con él. Después de un corte, quédese, seguimos en Mesa de Diálogo. Muchas gracias por continuar con nosotros en Mesa de Diálogo. Estamos platicando con el diputado Reginaldo Sandoval, coordinador de las diputadas y diputados del PT, y hemos ido, digamos, cambiando de tono la plática, desde las primeras experiencias acá al frente del grupo parlamentario, hasta lo que han sido las grandes discusiones de los temas que han generado mayor revuelo, que han sido más polémicos en la opinión pública en estos 2 años que van de legislatura, un poquito más de 2 años de esta legislatura. Pero también quisiera regresarme un poco a esto, diputado. ¿Cómo ha sido la gestión adentro del grupo parlamentario? ¿Por qué se lo pregunto? Por el tema de la pandemia. Hay visiones distintas con respecto a lo que México ha estado viviendo prácticamente desde marzo. Algunos dirían que desde febrero, pero en marzo es cuando empiezan a darse las declaratorias oficiales de lo que ya sabíamos que se nos venía y que nos tiene hoy
pues muy preocupados, y nosotros y muchos amplios sectores de diferentes rubros de la sociedad mexicana piensan que sigue siendo una preocupación, aunque la vacuna está a la vista. ¿Cómo ha sido la gestión con las visiones distintas que tiene usted adentro de su grupo parlamentario y en toda la Cámara? ¿Cómo ha comunicado esto? Bueno, en el caso del grupo, nosotros siempre caminamos apoyados en la visión del gobierno federal, la visión que instaló el presidente de la República y que instaló Gatell. En esa lógica, para el tema del grupo, no se me ha dificultado mucho el tema de las visiones, porque también no tenemos un grupo, digamos, muy grande, pues son 46, pero para lidiar toda esta etapa, lo que hicimos fue implementar el uso de las nuevas tecnologías. Entonces duramos mucho tiempo haciendo reuniones virtuales. Incluso trabajamos un documento muy fuerte, que ese todavía no lo hemos dado a conocer, pero es un documento muy bien hecho, muy trabajado, que recogimos de un documento que se llama el Consenso de Nuestra América, que trabajó el partido con todo un bloque a nivel América Latina, y desde luego con los principios y el plan de acción que tienen nuestros documentos básicos, y con varios personalidades de la economía. Trabajamos una propuesta que se llama Hacia un nuevo modelo de desarrollo social económicamente solidario o radicalmente democrático. Tenemos ese documento que lo hicimos durante mucho tiempo, y analizando un poco también cómo evolucionó nuestras diferentes agendas en los diferentes periodos y lo que venía, y un poco analizando la coyuntura para ir viendo cómo vendrá el 6 de junio de 2021. Entonces todo eso, lo que me ha ayudado a mí es que permanentemente el grupo está trabajando. Tenemos tareas, tenemos responsabilidades, evaluamos cada comisión en donde está cada compañero, le respaldamos y vemos por dónde viene el debate. Sostengo que nuestro grupo parlamentario es el grupo más informado y formado, porque desde el principio instalamos esa práctica para que no haya huecos de tiempo que te permitan pues estar pensando, haciendo otra cosa, que de repente es un poco por donde se te sale, no se te pueden agrupar cosas que pueden complicar la vida interna del grupo. No ha sido fácil, debo decirlo, pero tampoco ha sido tan complejo. Creo que hemos recibido un poco comprensión en la mayoría de los compañeros, y ahora tenemos... ¿Cuáles han sido las dificultades? Dices, no ha sido fácil porque hay algunas dificultades. Sí, ¿Cómo a qué se ha enfrentado? Bueno, luego hay un poco el tema de posturas, en algunos temas donde no hay plena coincidencia. Recuerdo de un debate central, fue un asunto de comunicación, de medios. Otro ha sido el tema, pues desde quién es coordinador, quién es vicecoordinador. Entonces, esos temas han sido un poco medio complejos, que se tiene que dejar un tiempo, y ha habido necesidad, incluso, lo digo con toda franqueza, sin mayor problema, que intervenga la parte de la dirigencia nacional, un poco para ayudar a ir amortiguando y acomodar cosas. A distensar, porque sí, a veces sí pero nada que no, digamos, que no se pueda resolver y que no sea, o que sea extraño para nosotros en la vida política donde andamos y cómo nos movemos, ¿no? Bueno, es que venía usted de ser legislador local a ser coordinador de un grupo muy importante en la Cámara de Diputados, que incluye ya figuras que llevan, vamos a decir, varios años en la palestra, ¿no? Varios años hasta arriba en la discusión pública. Sí, indudablemente que eso ayudó un poco que yo fuera parte de la dirigencia nacional y un poco nos conociéramos y conociera ahí a todos los compañeros. Yeah. Oiga, hablábamos de la pandemia y de los retos, y hay muchas voces que afirman que esto va a ser determinante, que va a ser un tema muy importante en lo que ya se viene. Ya está abierto el proceso electoral legalmente hablando, pero pues en 2021, el 6 de junio, va a haber elección. En su opinión, ¿va a ser positivo o negativo allanarse o acercarse a la visión que el gobierno de México
ha estado implementando en cuanto al manejo de la pandemia. ¿Esto va a traer puntos buenos o va a haber que explicar de nuevo a la gente cuando uno salga a campaña? Mira, yo veo de la siguiente forma la elección del 6 de junio de 2021. Es nuestra primera prueba de si vamos bien en la cuarta T o el pueblo mexicano nos va a decir en dónde estamos o si estamos equivocados. Lo que pasó en Coahuila y en Hidalgo, ¿eso no cuenta? No, eso no cuenta, ahorita explico por qué. Yo creo que vamos a una elección de dos bloques, dos visiones. Los conservadores que quieren que las cosas sigan igual o regresar al pasado, y el bloque progresista liberal que quiere que las cosas mejoren para el bien de la mayoría del pueblo mexicano y acabar con la corrupción, instalar una práctica diferente de política pública y de forma de hacer política. Y también creo que va a ser una especie de plebiscito. ¿En qué sentido la especie de plebiscito? ¿Quieres que siga por donde va el presidente de la República o quieres que deje de estar gobernando? Aunque no querramos, el presidente va a estar en la boleta el 6 de junio. Aunque no querramos, va a estar. Lo va a llevar la oposición o lo vamos a llevar nosotros, pero va a estar. Y yo creo que en esa lógica sí va a ser benéfico para nosotros, porque nos va a confrontar hasta dónde la política pública está organizada y tiene, visión colectiva, conciencia social colectiva de que es el rumbo. Porque mira ahorita cómo estamos. Hablamos de que hay poquillo más de 32 millones de hogares en México. De esos hogares, en este momento, por lo menos a 25 millones de hogares le llega un programa social. ¿Qué significa que le llegue un programa social? Que en promedio ese hogar está recibiendo de 5 a 8 mil pesos por mes. Eso nunca se pensaría en un modelo neoliberal o en un modelo diferente. Y ahora lo que hay que ver es si esos compañeros y esos ciudadanos están conscientes de que si votan por el PRI y votan por el PAN y votan por el PRD, eso se acaba o tiene posibilidad de que se acabe, y entonces queremos que siga. Y entonces van a votar PT, Morena y los que se junten con nosotros, en este caso que es el tema del verde. ¿Por qué yo digo el tema de Coahuila y el tema de Hidalgo no cuentan, incluso la otra elección? Porque aquí también debo decir y reconocer autocríticamente que no hemos tocado el sistema político en México, que también está en crisis y también tiene dificultades. Y de eso abusa el INE, porque el INE también es parte de este problema. ¿Por qué traemos un problema de representatividad? Mira cómo se expresa. El 1 de julio de 2018 salió a votar el 64% de los ciudadanos de México, de los que tienen derecho a ir a votar. De esos, el presidente sacó el 53%. Pero mira en la elección que siguió, donde fue Baja California, Durango, Tamaulipas, Aguascalientes y Quintana Roo. Salieron a votar solamente en promedio el 32%. Del 64, el 32%. En Quintana Roo, solo el 22%. Veamos cuántos salieron a votar ahora en Coahuila y ahora en Hidalgo. ¿Qué ocurrió desde nuestro punto de vista en Hidalgo, en Coahuila? El PRI se emociona, pues ya estamos, sí, claro. Pero lo que ocurrió es simple. Solo salieron a votar los mismos que habían votado por el PRI. Y los que no salieron a votar son los que habían votado por nosotros en el 1 de julio de 2006. ¿Por qué? Porque no están organizados. Porque no los organizó ni Morena, ni los organizamos nosotros. Y entonces ahí está una clara lección de que para el 6 de junio necesitamos ir a organizar a los ciudadanos para que salgan a votar. Si no, vamos a tener dificultades. Entonces es correcta la apreciación de quien dice que las elecciones intermedias, al no tener el efecto de una figura directamente en la boleta, yo entiendo que habla usted en sentido figurado, que va a estar presente el presidente Andrés Manuel López Obrador en el imaginario de la gente al votar, pero verlo en la boleta es una influencia directa. Claro. En las intermedias eso no sucede y entonces se dice que es de puro voto duro. Sí, lo que se dice es que vamos a una elección de estructuras. Ajá. ¿Qué significa estructuras? Pues es la cantidad de gente que tengas organizada. Pero aquí, por eso yo digo, si Morena si vamos juntos, Morena, PT y el Verde,
y nos ponemos las pilas y hacemos la tarea, la sacamos, porque es prioridad triple A ganar mayoría en la Cámara de Diputados para que la cuarta T continúe. Si perdemos la mayoría en la Cámara de Diputados, nos vamos como queriendo olvidar de la cuarta T, cosa que creo que no va a suceder. Ahora, es un trabajo territorial arduo el que se viene, pensando en que la elección está, decíamos, 6, 7 meses, dependiendo lo que se tome en consideración. ¿Cómo están las diferentes regiones del país desde su visión? Con respecto, ¿cómo se está aceptando, cómo está permeando la visión de la cuarta transformación desde su punto de vista? Usted es zacatecano, debe tener comunicación por allá, ha hecho tarea política en diferentes estados, Sinaloa, decíamos Nayarit, Michoacán, por supuesto. ¿Cómo ve? ¿Cómo está aceptando la gente? Bueno, mira, yo creo que a nivel general está bien. Entiendo yo con toda claridad que la percepción no vota. Mi presidente de la República todavía sale calificado muy alto, 63. Sí, anda arriba del 60. Arriba del 60, sin problema alguno. Pero esa percepción hay que llevarla a la urna y para eso se necesita organización. Y entonces, si asiste el promedio, yo también creo, sinceramente, que está mucho más fuerte el proyecto de la cuarta T hacia el sur, en el centro también con dificultades, porque aquí nos aparece Guanajuato y nos aparece Querétaro, que son muy conservadores, muy de derecha. Jalisco, que ahora ya no está con el PAN, con el PRI, sino está con MC, que es esta parte entonces. Pero para el norte creo que vamos también avanzando. Es la elección más grande de la historia de México, más de 21,000 cargos se van a elegir. 15 gobernaturas, 500 diputados, 300 de mayoría, 200 de RP, 30 congresos locales, 1,926 municipios. Imagínate la cantidad de más de 2,000 síndicos y una cantidad impresionante de regidores. Entonces, si logramos organizar y generar unidad de esta coalición Juntos Haremos Historia, no tengo ninguna duda que podemos sacar buenos resultados. Porque decían que para el norte la cuarta T y un poco el presidente pudiera tener mayores dificultades. Yo estoy viendo que no, porque también la franja fronteriza que pega hacia los estados del norte están contentos porque les está yendo bien. Sí traemos el problema de esta crisis de salud y esta crisis económica que nos agarró en una circunstancia de transformación, pero que al final nos puede ayudar a acomodar las fuerzas, las cosas. Aquí, por ejemplo, nosotros decimos con toda claridad, hemos debatido con los representantes de los empresarios y les decimos con toda claridad que necesitamos cambiar de visión, que agreguemos a la variable el tema de la competitividad, del bajo salario, la apropiación tecnológica y la innovación, que es lo que hizo China. Cuando iniciamos aquí este modelo, el salario de los mexicanos era 3 veces el de los chinos, ya nos dieron la vuelta. Ahora el de ellos es 3 veces el salario de los mexicanos y nosotros seguimos en pobreza. Ellos ya sacaron de 1,300 millones, ya no tienen pobreza extrema. Y nosotros no podemos todavía sacar de la pobreza, menos de la pobreza extrema, porque no instalamos como ejes principales el tema de la educación, de la investigación científica, de la innovación y de la apropiación tecnológica como las variables principales de la competitividad. Yo esperaría que ahí, por ejemplo, ese sí es un eje que nosotros como grupo parlamentario y como PT creemos, que la cuarta T depende esencialmente del nivel de educación y formación de nuestro pueblo. No quiere decir que todos vayan a la universidad, no, significa que debemos de formar e informar a nuestro pueblo, porque esa es la clave. La primera transformación se nos quedó por falta de formación e información a nuestro pueblo. La segunda también se quedó limitada por eso, la tercera también. La cuarta, si fallamos en eso, vamos a batallar otra vez. Te debo dar un dato importante. Ajá. En 1910, solo el 10% de mexicanos sabía leer y escribir. Sí, sí. Entonces ahora sí necesitamos meternos a fondo. Hace falta que Moctezuma se ponga las pilas. Anda muy flojito. Es el área más conservadora de la cuarta T. Vamos después de este comentario antes del corte, vamos a hablar enseguida justo de los retos, ¿no? Eso que usted identifica que empieza a perfilar.
y lo que van a ser los retos para el último año, la última parte del último año de la legislatura, pero también para la que sigue, porque hay reelección y de eso también tenemos que hablar. Volvemos en un momento a Mesa de Diálogo. Qué bueno que sigue con nosotros en esta mesa de diálogo con el diputado Reginaldo Sandoval, coordinador de las diputadas y diputados del PT. Y diputado, cerramos el bloque anterior con una mención que usted hacía de su opinión del desempeño de una de las secretarías. Hablábamos de educación y la importancia de ese tema para lo que viene si estamos pensando en transformar la realidad pública y la realidad de la vida pública en el país. Hablemos del gabinete presidencial. ¿Qué opinión le merece? ¿Quiénes son quienes están haciendo mejor trabajo de acuerdo a la visión del PT y de usted en lo personal? Pues ahí podemos ir como secretaría por secretaría. En general yo digo que el gabinete en este momento, a esta altura de su ejercicio, que son 2 años, debe de ser evaluado y tomar decisiones el presidente. Sostengo que la gran mayoría de las secretarías de Estado están un poco semiparalizadas. Porque la legitimidad con la que llega el presidente y su fuerza de liderazgo, siento que no se animan a decirle al presidente sugerencias, opiniones de por dónde puede ir mejor. Y eso hace que se paralicen, que no tengan creatividad. Y segundo, tenemos una burocracia formada durante 36 años en el esquema neoliberal, que es el cochupo, que es el moche, que es que me toca a mí. Lo vimos recientemente en la Comisión Nacional del Agua, que tenían secuestrada ahí a la gerente y que el presidente denunció que esa instancia estaba tomada por la derecha y que iba a investigar, e inmediatamente renunciaron 4. Así debe hacerle en todas, porque en todas hay mucha burocracia que están haciendo de zapa, que no deja que avance. Y si el secretario no trae creatividad. Luego tiene otro problema, por ejemplo, la Secretaría de Desarrollo Rural y Agropecuario, donde está el doctor Villalobos, tiene 3 áreas que estas 3 áreas no responden a la cabeza de sector, porque responden directamente al presidente, que es Segalmex, que está el Ovalle, y el Víctor Suárez, que es otra área, y la ganadería, que estaba David. Esas 3 respondían directo al presidente, no responden para acá, entonces no traen una construcción de proyecto del tema agropecuario. Aunque ahí en esa área ha salido bien, traemos superávit de la balanza comercial en algunas cosas, es el único sector que sigue creciendo, entonces trae esas variables positivas. En economía creo que hace falta que haya una revisión a fondo, porque sostengo que ahí hay muchos funcionarios neoliberales y no dejan avanzar. En la Secretaría del Trabajo estaba igual, el que daba las tomas de nota, porque había una reforma profunda, y duró ahí 25, 26 años. Entonces, hay otras, yo digo, en esa lógica, yo creo que la que ha avanzado y ha hecho bien la tarea hasta ahora, que es destacable, creo que debe ser Relaciones Exteriores un poco. La de Semarnat, pues ya viste lo que ocurrió con los cambios de directivos, el tema de las aduanas, hasta ahora que llegó Duarte creo que puede tener mayor éxito, antes no. El tema de seguridad, que era sumamente importante, ese es un eje que hay que... vamos a ver cómo nos va hasta ahora. Por lo menos se dejó de crecer, el crecimiento exponencial de la violencia paró, no ha disminuido, hay unas zonas sí, otras no. En el tema educativo, nosotros tenemos que el área más conservadora, que es donde debe ser más revolucionaria, está siendo más conservadora. Ahí responden a otra lógica. Nosotros sostenemos que el avance que tuvimos en la reforma al tercero constitucional y Ley General de Educación, no lo pararon en una ley que le llaman ley marco, nosotros le llamamos ley machote, que mandaron a todos los congresos, porque identificaron que el patrón de los maestros no es la federación, sino son los estados. Y entonces en la homologación de la ley de educación tumbaron todo el avance que habíamos tenido: federalismo educativo, educación inicial,
educación indígena, educación especial, normalismo y de nuevo el examen punitivo para que tú ingreses a hacer ingreso, promoción y reconocimiento. Entonces, pues de nada sirvió lo que avanzamos en la parte general, pues porque nos lo tumbaron en la parte local. Pero no se puede discutir que esto tal vez se haya detenido o haya tenido que cambiarse por la pandemia, por ejemplo. No, Llevamos más de 9 meses en una situación más bien extraña, muy compleja. Más bien yo digo que en esto, por la pandemia, abusaron y avanzaron los conservadores dentro del gabinete. O sea, no dejó de avanzar este proceso de transformación, porque aquí hay un tema que también debemos de decir con mucha claridad. Yo sostengo que en este momento, sobre la espalda del presidente, está la mayor carga de la Cuarta T, porque el gabinete no ayuda, luego Morena anda con dificultades, apenas está agarrando ritmo, la Cámara de Diputados un poco soportamos, ayudamos, resistimos, transformamos, pero se necesita que todos los actores que tengamos pleno convencimiento de que es correcta la Cuarta T, avanzar en la transformación, la revolución pacífica, le entremos. Porque aquí, por ejemplo, no veo movimiento sindical, no veo movimiento indígena, no veo movimiento obrero, e incluso la CENTE, que era una organización con la que sostengo que se resistió la implementación del último tramo del neoliberalismo con la reforma de 2013 de Peña Nieto, que nos llevó a estado de excepción a los maestros, en lugar de regularlos por el 123, se los trajo al tercero constitucional. Todavía no los regresamos, no hemos quitado el estado de excepción, la reforma al tercero no la logramos, logramos un 16º transitorio, que en lugar de tener un estado de excepción punitivo, agresivo contra los maestros, lo volvimos un poco suave, positivo, regresándolos un poco al 123, pero no quitamos el estado de excepción todavía, por ese temor de que decían aquí la derecha, ahí está Morena se confundió, de que los maestros lo que querían son las plazas, y nosotros sostenemos que no era así, sostenemos que traían un planteamiento transformador, pero ahora no dicen nada los maestros, la CENTE ahí tiene acuerdos con Moctezuma que no sabemos de qué se trata, pero no opinan ya ahora absolutamente nada de la ruta de implementar la reforma al tercero y la Ley General de Educación, para que realmente, yo sostengo y sostenía que en el tercero constitucional debe de quedar dibujado el mexicano que quiere la Cuarta T, como quedó dibujado el mexicano que quería el modelo neoliberal, un mexicano egoísta, individualista, materialista, que no quisiera la patria, que dijera que es ciudadano del mundo y que se sintiera ciudadano del mundo y desarraigado totalmente, sin identidad. Nosotros no, queremos un mexicano que tenga identidad propia, que tenga la identidad mexicana, que sea creativo, autocrítico, propositivo, luchador, transformador, pero eso todavía pues, estamos un poquito como en pañales para que se dé. Bueno, son 2 años también, ¿no? También son 2 años, estamos de acuerdo. Queda un trecho por delante, pero toca 2 asuntos importantes. Uno, la opinión del gabinete, y de la educación como uno de los temas de fondo que va a haber que seguir comunicando, pero decíamos hace ratito, vienen las elecciones. Es decir, 2 comentarios. Uno, con respecto al papel de los órganos constitucionales autónomos, marcadamente el INE. ¿Cuál ha sido su papel hasta ahora? ¿Cómo los ha visto? Ha sido un tema importante. ¿Y cómo se ve esa elección? ¿Confiamos? ¿Cómo vamos con esa relación institucional? Y lo más importante, ¿cuáles son los temas para la elección? ¿Está firme la alianza, la coalición con Morena es previsible en todos los frentes? ¿Cómo vamos con eso? Bueno, en términos de la coalición, no tengo la menor duda que es la mejor ruta y es previsible que vayamos juntos, Morena, PT, Verde, al Congreso Federal. O sea, se suma el Verde ya de facto. Ya se ha sumado desde, aquí ayudó, con ellos logramos las 2/3 partes, los 335 diputados que ocupamos para sacar reforma constitucional. Aquí lo logramos con ellos. Ellos han jalado siempre con nosotros en la Cuarta T. Yo esperaría que siga este bloque, porque vamos a ir a 2 bloques. Todo lo que vaya intermedio va a tener dificultad. Vamos a ir a 2 bloques, los progresistas y los conservadores, en esa lógica. Y el tema y esperemos que mantengamos incluso el nombre, Coalición Juntos Haremos Historia, para seguir haciendo historia. En el tema de la relación con el INE, yo sostengo que el INE viene de una cultura todavía
del pasado. Y esta cultura trae como mucha soberbia. Se quieren sentir como el poder de poderes y ya quieren suplir a este poder legislando y a la Suprema Corte juzgando, y ya no se diga al Ejecutivo. Entonces siento que el INE todavía no trae humildad, trae un presupuesto alto, una carga administrativa muy fuerte, muy pesada. Todavía el tema de los ingresos de los consejeros son demasía frente a lo que estamos caminando en la austeridad. Yo esperaría que se pongan las pilas autocríticamente. Todavía nos asustan porque traen una fiscalización punitiva, grosera, y asustan a los partidos políticos. Si te portas mal, te multo. Y entonces están sacando multa, acaban de multar al PRI y a MC más de 80 millones. O sea, así están rudos. Y entonces, si no se enderezan, vamos a ir a una pérdida de credibilidad de ese organismo. En lugar de fortaleza, pérdida de credibilidad. Es parte de lo que hay que revisar. La Cuarta T no ha entrado a discutir el sistema político en México. Ese sigue el viejo sistema, donde entra la compra de voto, la corrupción, esto que hicieron en Hidalgo y en Coahuila, el PRI. Chango viejo no aprende maroma nueva. Es la ruta esta de la compra de voluntades. ¿Cuánto te dan de sueldo? No, pues 3,000, aquí te va a dar 5,000, te va a dar 10,000. O sea, cosas de esas que no ve el INE, no ve la autoridad electoral, se hace ciega. Los soples que están comprados por los gobernadores, siguen operando los gobernadores porque se pusieron de acuerdo con el INE. Todo ese formato de cómo se eligen, creo que debe entrar a revisión este tema. Y no tengo ninguna duda de que vamos a ir a una elección donde va una especie de plebiscito, donde va a la gente a resolver, ¿quieren que sigamos por donde vamos o quieren que regresemos a donde estábamos? Nosotros vamos a hacer eso. Seguimos ofreciendo la profundidad de la Cuarta Transformación. Hay que acabar con la corrupción, hay que acabar con los privilegios. La corrupción de arriba abajo se está combatiendo. El presidente no es un hombre íntegro, es un hombre congruente de veras, ni acepta ni va a aceptar nada que tenga que ver con corrupción. Pero el problema es que hacia abajo, ¿cómo acabamos con el tema de la corrupción? Porque ahí puede ser que haya todavía muchos escenarios. Ahora mira nomás lo que te voy a decir. Imagínate, trae creo que 18,000 servidores de la nación. ¿Cuántos de ellos son de izquierda y son ya de veras? Y ahí nosotros tenemos que ir a quemarles banderas a la derecha. Nosotros mismos tenemos que denunciar, porque si no le vamos a dar oportunidad a que la derecha nos acuse de eso. Y entonces nosotros tenemos que adelantarnos a ser congruentes, a ser de veras y a demostrar que en los hechos queremos a México y queremos hacer una cuarta transformación en serio. Pues, diputado Reginaldo, obviamente son muchísimos los temas de los que podríamos seguir hablando, pero por lo pronto con este tanto que nos ha compartido aquí en Mesa de Diálogo, quedamos muy agradecidos. Muy interesantes puntos de vista, una visión muy, muy clara. Recio y quedito lo dicen, el PT en la Cámara de Diputados es un brazo a favor de la Cuarta Transformación que va junto con el presidente de la República. Muchas gracias por tu tiempo. Indudablemente que así es. Muchas gracias. Ahí lo tiene el diputado Reginaldo Sandoval del Partido del Trabajo. Una gran tarea que se ha realizado en estos 2 años, pero sobre todo ya están planteados cuáles serán los temas en los meses y en los años por venir. ¿Qué dice usted? Interesante, ¿no? Bueno, pues muchas gracias de cualquier manera por estar ahí del otro lado de la pantalla, aquí en el canal del Congreso. Gracias por participar en esta mesa de diálogo. Hasta la próxima. El canal del Congreso presentó